¿Cómo se explica que un hombre nacido en la pobreza más dura termina convirtiéndose en el rey absoluto del culturismo? ¿Cómo alguien que comía pizza gratis porque no podía permitirse otra cosa terminó levantando pesos que ningún ser humano volvió a tocar? Esta es la historia de Ronnie Coleman, un hombre cuya genética parece un mito, cuya disciplina parece un castigo y cuya voluntad era más fuerte que el hierro que levantaba. Pero también es la historia del precio, el precio que se paga por ser el mejor del mundo. Porque detrás de esos 8 títulos de Mr. Olympia hay un cuerpo roto, una columna hecha pedazos y un gigante que hoy lucha por dar un solo paso sin dolor. Y aún así, si le preguntas, te dirá que no se arrepiente de nada. Bienvenido a la vida del único hombre capaz de ser invencible y humano al mismo tiempo. Nunca me voy a cansar de decirlo. Lo más increíble de Ronnie Coleman no fueron sus 8 triunfos en el Mr. Olympia, fue el lugar de donde empezó. Porque muchos culturistas vienen de familias humildes, pero Ronnie no venía de la humildad, venía de la carencia absoluta, de un barrio donde la luz fallaba, donde el agua no siempre llegaba y donde un plato lleno de comida no estaba garantizado. Y aún así, su madre le dio algo que ningún gimnasio podía darle: la promesa de un futuro, la exigencia de estudiar y la disciplina de no rendirse aunque la vida no le ofreciera nada. Ronnie lo entendió, tomó esa promesa y la convirtió en su primera medalla, una licenciatura en contabilidad, con honores. Imagínate eso, un chico que creció sin casi nada, graduándose entre los mejores. Pero aquí viene la parte que duele, la parte que nadie cuenta y que nos conecta inclusive entre ellos y nosotros. No solo la carencia, sino el graduarse con honores y no encontrar nada. Nada. Lo único que pudo conseguir para sobrevivir, para poder trabajar, fue ser repartidor de pizza durante 2 años. 2 años manejando de noche, entregando cajas calientes, recibiendo propinas pequeñas y comiendo la pizza que le regalaban porque no tenía dinero para otra cosa. Su físico no era un proyecto, era una consecuencia de sobrevivir. Y sin embargo, si observas bien, había algo en él, algo que aún no tenía nombre, una genética que parecía dormir, esperando despertar todo el potencial oculto, porque aun cuando Ronnie no se dedicaba aún al culturismo, durante la universidad estaba en el equipo de fútbol americano, en el cual, aunque las pesas no eran su primordial objetivo, de vez en cuando solía cargar peso como powerlifter para tener más fuerza y potencia a la hora del juego americano. Pero ese pequeño esfuerzo le dio unos hombros redondos, brazos densos, espalda ancha, incluso sin entrenar como un profesional. Era como si el cuerpo de Ronnie tuviera un destino escrito, pero él todavía no lo sabía, ya que desafortunadamente no pudo ser profesional en el fútbol americano como él hubiera deseado. Cansado ya de ese trabajo de repartidor, hubo un día en que la vida le cambió. Se convirtió en patrullero, un trabajo, una placa, ser policía. Ronnie Coleman se convirtió en policía y aunque el salario no era grande, al menos era una estabilidad, al menos era dignidad. Al menos ya no tenía que vivir de rebanadas de pizza que comía gracias a la cortesía de esa pizzería. Lo que no sabía era que ese uniforme lo llevaría directo al lugar donde descubriría quién era realmente y ser descubierto por alguien que le ayudaría a llegar a la cima. Un gimnasio clásico, caliente, oxidado, peligrosamente honesto, un gimnasio donde el hierro no se limpia, se enfrenta, un lugar llamado Metroflex. Y ahí comenzaría el despertar del hombre que levantaría más peso del que cualquier ser humano debería levantar jamás. Para Ronnie no era solo un gimnasio, era el campo de batalla. Piso de concreto, barras oxidadas, ventiladores rotos que apenas movían el aire caliente y una energía tan cruda que parecía que el propio hierro respiraba. Y es aquí donde entra él, Brian Dodson, un entrenador que sabía reconocer el talento a simple vista, pero también sabía reconocer el destino. Y cuando vio a Ronnie llegar, más por curiosidad que por ambición, supo en un instante lo que miles tardarían años en entender. Ese hombre no tenía una genética humana, tenía una genética de rey. Ronnie solo lo que quería era un lugar para entrenar, nada más, pero Brian vio algo más: la estructura ósea, la densidad muscular natural, la forma de sus articulaciones, la manera en que sus fibras respondían incluso a pesos ligeros, esa gran capacidad para ganar masa muscular. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando toda su vida el momento de enfrentarse al hierro real. Dodson le hizo una propuesta que cambiará la historia del culturismo para siempre. Entrena aquí gratis,
pero déjame prepararte para competir. Ronnie en primera instancia dudó, porque es obvio enfrentarse a algo nuevo, a lo desconocido, no porque tuviera miedo, sino porque nunca se había visto como un culturista profesional. Él solo quería ser el mejor policía posible, el mejor hijo, el mejor hombre, que cumpliera la promesa que le hizo a su madre, pero aceptó. Y en el Metroflex, Ronnie descubrió algo que ni él mismo sabía. Un motor interno que no tenía límite, una capacidad de esfuerzo que rozaba lo inhumano, una tolerancia al dolor tan brutal que muchos creían de exageración hasta que lo veían en persona. Tiraba peso hasta que las paredes temblaban, levantaba cargas que hoy serían consideradas peligrosas, incluso para un atleta de élite, pero no tenía miedo, no tenía pausa, no tenía ya un freno, y eso era lo más increíble. Todo eso aún siendo totalmente natural. Mientras otros ya usaban química, él avanzaba puro, limpio, formado solo por trabajo, genética y hambre de superarse. Pero aquí aparece el primer gran muro de su vida deportiva. Competía natural y ganó muchos concursos siendo natural, pero en el Mr. Olympia profesional, eso no era suficiente, en un mundo donde casi nadie estaba limpio, y aunque mejoraba, se estancaba en los puestos medios, siempre atrás, siempre cerca, pero no lo suficiente como para ser tomado en serio. Fue una etapa donde Ronnie comenzó a escuchar voces, las de sus compañeros, jueces, rivales, todos diciendo lo mismo: tu genética no es suficiente, no llegarás a nada en el culturismo continuando en la naturalidad. Ronnie lo pensó, incluso consideró rendirse, así que aproximadamente en el año de 1995, Ronnie aceptó comenzar con la química, y fue prácticamente una explosión imposible. Sus músculos, su definición, su grandeza, su autoestima y seguridad se fueron por los cielos, convirtiéndose en lo más cercano al número 1, hasta que un rival, pequeño pero feroz, Lee Priest, lo derrotó de una forma humillante, un golpe al ego total, un golpe al corazón, algo que Ronnie no podía entender, cómo alguien tan bajo para él podía derrotarlo de tal manera. Ese fue el día en que Ronnie Coleman por primera vez dudó de sí mismo, e imagina lo siguiente: el destino, la genética, lo llevó a ese momento, tenía todo para triunfar, y él aún así dudó por momentos en renunciar. Y aquí yo te puedo preguntar algo: ¿cuántas veces has estado a punto de abandonar, aun cuando hay muchas cosas que se dan a tu favor, pero la insistencia, el enfrentarnos a ciertas barreras, nos hacen dudar hasta de nosotros mismos? Ronnie estuvo a un paso de tirarlo todo, solo un paso, pero alguien lo sostuvo. No fue su entrenador, no fue un juez, no fue un compañero, fue su novia, la persona que lo miró como él nunca se miró a sí mismo, no como un policía, no como un repartidor, no como un culturista estancado, sino como un hombre destinado a ser más de lo que creía. Esa voz lo salvó, esa voz lo levantó, y esa voz la que lo empujó directo al camino del hombre que se convertiría en el rey del culturismo. Ese fue el punto de quiebre, el instante silencioso en el que una vida cambia de rumbo sin hacer ruido, como si el destino apenas susurrara, pero cada fibra del cuerpo escuchara. Ronnie volvió al Metroflex con una decisión diferente. Ya no era el policía que entrenaba por disciplina, ya no era el competidor natural que buscaba hacerlo bien, era el hombre que había tocado fondo, que había decidido escalar sin mirar atrás, costara lo que costara. Dobson lo vio entrar y supo de inmediato: algo había despertado, y lo que vio después fue una transformación que incluso a hoy sigue pareciendo imposible. Ronnie empezó a entrenar con una intensidad que no tenía precedentes: press militar con pesos absurdos, sentadillas que doblaban las barras, remo con mancuernas gigantes, repitiendo series como si el cuerpo no conociera el concepto de fatiga. Pero fue entonces cuando tomó otra decisión importante: entrar al juego real, cuidar estrictamente su entrenamiento, su comida y su descanso. Su cuerpo respondía como si hubiese estado preparado para ese estímulo toda su vida. Las fibras crecían con velocidad, la densidad muscular aumentaba, su fuerza se disparaba hasta niveles que parecían irreales. Era como si su genética hubiera estado dormida y la química, aunado a eso, hubiese girado la llave de un motor colosal. A partir de ese momento, Ronnie dejó de ser una promesa y se convirtió en una amenaza. Su ascenso fue tan rápido que el mundo del culturismo tuvo que mirar dos veces. Al principio creían que era suerte, luego coincidencia. Finalmente tuvieron que aceptarlo. El hombre que entregaba pizzas estaba a punto de ser el culturista más fuerte, más masivo y más dominante de la historia. Y sin embargo, había un rival particular que lo atormentaba aún más que las pesas: Lee Priest, el hombre que lo había hecho dudar de sí mismo. Ese recuerdo ardía, lo perseguía en cada repetición, era su fantasma, y fue ese
fantasma el que lo empujó a entrenar hasta el límite de lo que el cuerpo puede soportar y más allá. Porque Ronnie entendió algo que muy pocos aceptan, que el éxito no siempre se construye desde la confianza, a veces se construye desde la herida, y mientras tanto sus rivales comenzaban a verse pequeños, literalmente pequeños. Nadie levantaba lo que él levantaba, nadie entrenaba como él entrenaba, nadie toleraba su nivel de dolor. Los culturistas profesionales lo veían y sabían que estaban frente a alguien que no pertenecía a su categoría, no por títulos, no por trayectoria, por masividad. Había llegado el momento, el día en que Ronnie subiría a un Mr. Olympia, siendo ya, sin saberlo, el hombre destinado a convertirse en el rey del culturismo. Lo que vendría después no era una competencia, era un reinado. Cuando Ronnie subió al escenario del Mr. Olympia de aquel año, nadie esperaba lo que estaba a punto de ver. Las luces iluminaron un físico tan denso, tan monstruoso, tan descomunal, que incluso los jueces, acostumbrados a ver lo mejor del mundo, se quedaron en silencio por un instante. Su estética, su simetría clásica, su belleza física, era todo poder en su expresión más pura. Poder comprimido, tallado, empujado al extremo por años de dolor, de sacrificio, de hambre y una genética que parecía diseñada para desafiar los límites del cuerpo humano. Ronnie no solo ganó, dominó, destrozó a sus rivales, los hizo ver como amateurs al lado de un colosal tallado de acero vivo. Y ahí comenzó lo que hoy todos llaman su era. 8 Mr. Olympias consecutivos, un récord que muy pocos se atreven siquiera a soñar y que aún hoy parece intocable. Pero detrás de cada victoria hay un precio, uno que no se veía en el escenario, pero lo esperaba siempre en el gimnasio. Ronnie entrenaba para ganar, sí, pero entrenaba como si perder fuese una amenaza existencial, como si la derrota implicara volver a su antigua vida, como si cada repetición fuera un recordatorio de aquel Ronnie que repartía pizzas sin un futuro. Ese miedo, ese fuego silencioso, fue su verdadera motivación, y ese mismo fuego lo llevó a entrenar de manera que muchos consideran un atentado a la propia vida. Sentadillas con más de 300 kilos, peso muerto con cifras que provocarían lesiones instantáneas en cualquier atleta común. Press militar con cargas brutales, gritadas con su emblemático. Esos gritos eran parte de la leyenda, pero también parte de la tragedia, porque cada entrenamiento deja cicatrices, cicatrices que no sanaban, lesiones que no se curaban por completo, y que poco a poco lo estaban rompiendo por dentro. Pero aún así, Ronnie no se detenía, ganó 1, 2, 3, 4 veces hasta completar las 8 coronas, y mientras la gente lo aplaudía, él solo pensaba en una cosa: volver al gimnasio, volver a cargar más peso, volver a demostrar que el rey no había nacido rey, se había construido. Sin embargo, había un nuevo nombre en el horizonte, un rival joven, masivo, preparado, alguien que no temía enfrentarse al mito: Jay Cutler. Jay Cutler no solo quería competir, quería derrocar el imperio, y aunque Ronnie seguía siendo dominante y lo venció en diversas ocasiones, su cuerpo empezaba a mostrar señales de dolor, caderas lastimadas, discos vertebrales al límite. No lo decía, no lo aceptaba, pero el final se acercaba y al fin llegó. En el escenario, cuando Jay Cutler lo venció, esa fue la noche en la que el rey cayó. No entre los escándalos, no entre lágrimas, sino con una dignidad que solo un verdadero campeón puede demostrar. Y aquí te quiero preguntar, porque quizá esta historia también te toca en un punto personal como lo hizo conmigo. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra mejor versión ya quedó atrás, pero aún así seguimos luchando como si tuviéramos que nacer una vez más? Ronnie lo sintió, Ronnie lo vivió, y aún derrotado no dejó de ser un gigante. La mayoría de las historias de éxito terminan en la cima. La de Ronnie Coleman recién comenzaba, justo cuando su cuerpo empezó a caer. Después de su derrota ante Jay Cutler, Ronnie siguió entrenando, siguió levantando, siguió exigiéndose como si aún fuera el campeón reinante. Pero aquí está la verdad dura, la que casi nadie quiere escuchar. El cuerpo de Ronnie llevaba años pidiendo auxilio. Sus discos vertebrales estaban comprimidos, sus caderas estaban desgastadas, su columna era un campo de batalla lleno de cicatrices, tendones inflamados, nervios atrapados, dolor constante, dolor que él ignoraba, dolor que él silenciaba a pura fuerza de voluntad, dolor que él no permitía que detuviera su entrenamiento. Y así, repitiendo rutinas imposibles que ningún ser humano debía soportar, ni siquiera un campeón, Ronnie aceleró lo que ya era inevitable, una caída física devastadora. Primero vino la pérdida de movilidad, luego los dolores punzantes al caminar, después las cirugías, 1, 2, 3,
4, hasta que la cifra superó la decena. Ronnie pasó más tiempo en hospitales que en gimnasios. Pasó más horas acostado en camillas que levantando mancuernas, y aún así, cuando le preguntaban si se arrepentía, su respuesta siempre era la misma: no cambiaría nada, haría todo exactamente igual. Incluso hay una anécdota en las sentadillas en las que mencionó de lo único que se arrepiente es de no haber hecho más. Y no lo decía como un discurso heroico, lo decía con una verdad que dolía, la honestidad brutal de un hombre que sabía que su grandeza tenía un precio y él eligió pagarlo. Hoy Ronnie Coleman apenas puede caminar sin apoyo, tiene tornillos, barras metálicas y prótesis que sostienen partes de su cuerpo. Cada paso le duele, a veces no puede estar de pie por mucho tiempo, a veces solo puede moverse en silla de ruedas, pero cuando sonríe, cuando habla, cuando recuerda, parece que nada de eso importa, porque él, en su mente, sigue siendo el hombre que levanta el mundo entero sobre sus hombros, el hombre que entregaba pizzas, el hombre que se formó solo, el hombre que se rompió la espalda no por ignorancia, sino por pasión, por amor al hierro. Y si algo nos deja su historia, algo que atraviesa el pecho y se queda ahí, es esto: ser grande no es tener un cuerpo perfecto, ser grande es aceptar tus cicatrices y no arrepentirte de las batallas que te hicieron quien eres. Ronnie Coleman no solo es el rey del culturismo, es el recordatorio viviente de que la grandeza tiene un costo, uno altísimo, uno que él pagó sin dudar, sin miedo, y que hoy, cuando todos vemos su estado, solo queda admirar una cosa: que incluso roto, incluso limitado, incluso herido, sigue sonriendo, sigue agradeciendo y, sobre todo, lo más importante, sigue inspirando y sigue siendo más grande que cualquier peso que haya levantado, porque su verdadera fuerza no está en sus músculos, está ahí, en su espíritu. Porque su vida no fue la del hombre perfecto, fue un hombre que se forjó a golpes de realidad, de hambre, de rechazo, de dolor físico y emocional, y aún así siguió adelante, como si el destino fuera una barra más por cargar. Cuando pensamos en Ronnie solemos ver a ese gigante, al monstruo del Metroflex, al rey del Mr. Olympia. Pero si miras más profundo, hay algo aún más grande: su humanidad. Ese niño que salió de la pobreza, ese joven que entregaba pizzas porque era lo único que tenía, ese policía que sonreía incluso después de un turno agotador, ese atleta que perdió más veces de las que ganó hasta que aprendió a ganar como nadie, un hombre que jamás buscó excusas, que jamás traicionó su palabra, que jamás dejó de esforzarse aun cuando su cuerpo le gritaba que parara. Ronnie no se convirtió en un campeón por su genética, ni por los anabólicos, ni por tener un entrenador increíble. Ronnie se convirtió en un campeón porque cada vez que la vida lo golpeó, él se puso de pie. Incluso ahora nos los demuestra, cuando ya no puede levantarse tan fácil, su espíritu sigue más erguido que nunca, y eso es lo que verdaderamente lo convierte en leyenda. Porque el hierro no forma músculos, el hierro revela quién eres. Y Ronnie Coleman, incluso roto, incluso con cicatrices, incluso con tornillos dentro del cuerpo, sigue siendo inquebrantable. Y es aquí donde este documental deja de ser solo una historia y empieza a tocar nuestra propia historia. Mírate por un segundo, piensa en las veces que has estado a punto de rendirte, en las veces que has sentido que tu mejor versión quedó atrás, en las veces que la vida te exigió más de lo que podías dar y aún así seguiste adelante. Ese es tu Ronnie, tu grandeza escondida, tu fuerza silenciosa, tu propia lucha contra el peso del mundo. Si algo nos enseña Ronnie Coleman es que podemos rompernos, pero aún rotos podemos seguir siendo grandes. Su legado es este mensaje: vive sin miedo, entrena sin arrepentirte, persigue tus sueños aunque duelan, porque la vida, igual que el gimnasio, no premia a los perfectos, premia a los que nunca dejaron de intentarlo. Ronnie Coleman no solo levantó pesas, levantó millones de personas y hoy te levanta a ti.